Muy buena tarde a todos. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy en este congreso tan importante para la divulgación de la ciencia e ingeniería en Guatemala. Mi nombre es Héctor y hoy vamos a estar discutiendo un poco el tema de gestión de riesgo y la complejidad en proyectos espaciales. ¿Y por qué este es un tema relevante? Bueno, pues es simple. Para hacer descubrimientos e investigación científica necesitamos aplicar conceptos de tecnología y de ingeniería para implementarlos en proyectos que nos permitan ir más allá. Entonces vamos a iniciar viendo la lista de contenidos del día de hoy. Pues en pantalla lo podemos ver. Iniciamos viendo cuáles son los desafíos que existen cuando desarrollamos proyectos espaciales y luego vamos a discutir cómo hace NASA para gestionar los riesgos y la complejidad en programas como el Apolo, por ejemplo. Porque esto no es algo sencillo y tampoco es necesariamente seguro ir al espacio, ¿verdad? Hay mucha complejidad en todo ese desarrollo de proyectos y bueno, luego vamos a abordar las ventajas de aplicar el enfoque de ingeniería de sistemas, es una metodología ampliamente utilizada en NASA y pues justamente la maestría que recientemente completé en el Reino Unido. Entonces, vamos a iniciar la presentación con una pregunta. Suponga que quiere diseñar una estación espacial. ¿Cómo iniciaría? Sí, los invito a que piensen en un alto nivel cuál sería ese primer paso o cómo saber cuál es la prioridad cuando se está diseñando algo como esto. Sí, probablemente algunos piensen, bueno, voy a iniciar diseñando la cabina donde estarán los científicos o los módulos donde se va a hacer investigación. Otros quizás empiecen diseñando los paneles solares o algún otro componente. Definitivamente no es un trabajo sencillo, pero siguiendo una línea de pensamiento sistematizada y teniendo en mente siempre la misión que se debe cumplir, se vuelve menos complejo. ¿Sí? Allí es donde resalta la importancia de tener un enfoque holístico en el planteamiento y liderazgo de estos proyectos. Entonces, con este ejemplo, ¿verdad? Aquí podemos ver un modelo CAD de la Estación Espacial Internacional. Es un modelo simplificado y este es uno de los proyectos más complejos que se han llevado al espacio. Y más allá de los aspectos físicos y técnicos, estaba también la complejidad de tener a diferentes agencias espaciales trabajando en conjunto, ¿sí? En colaboración, poniéndose de acuerdo en los lineamientos del diseño, de la fabricación y en cómo se iba a instalar pues, esta mega obra de ingeniería, ¿verdad? Entonces, supongamos que ustedes ya definieron la misión y los objetivos que va a cumplir su estación espacial. Después de haber establecido eso, vienen todos los requerimientos técnicos. Empezamos en esa parte técnica del diseño, lo cual nos permite ir definiendo, por ejemplo, las dimensiones generales o la estructura básica del sistema. Entonces, vamos al siguiente nivel de detalle. En este gráfico, pues ya podemos ver los diferentes componentes de la estación espacial, todos los módulos que debieron ensamblarse e integrarse de una forma adecuada, ya que si algo no se ajustaba o se instalaba como debía ser, pues peligraba la misión y el desarrollo de la misma y también representaba un riesgo financiero bastante alto. En la esquina superior derecha podemos ver las agencias espaciales que estaban involucradas en este proyecto, tal como NASA, ESA y JAXA. Entonces, desde ahí nos podemos dar cuenta, ok, son diferentes países, diferentes regiones y también si incluso se utilizan diferentes sistemas de medición, ¿verdad? Algunos usan milímetros, otros pulgadas. Entonces, incluso en esos detalles debían ponerse de acuerdo. Entonces, vamos a hacer zoom un siguiente nivel de detalle en el módulo de JAXA. Aquí podemos ver el módulo japonés de la Estación Espacial Internacional. Y como podemos ver, pues el módulo tiene diferentes sistemas y componentes que permiten llevar a cabo experimentos en el espacio. Para diseñarlo se debe tener en cuenta la misión de alto nivel que debe cumplir la estación y cómo se integraba este módulo con todos los demás elementos. ¿Sí? Además, obviamente, de la misión específica que debía cumplir el módulo y la motivación, por así decirlo, que tenía para hacerlo. Todo debe quedar muy bien definido y especificado para evitar equivocaciones en el proceso de integración y ensamblaje, ¿verdad? Y como se pueden dar cuenta,
empezamos de lo más general o de un alto nivel hacia lo más específico. Entonces ahora vamos a ir hacia el último nivel de detalle, que son, aunque no lo eran, los tornillos y tuercas. Esto quiere decir que debemos ir hasta ese nivel más detallado para asegurarnos que todo funcione como debe ser, que todo se acople perfectamente. Entonces, en estos proyectos pues tan importantes y tan complejos, no podemos dejar ningún detalle al azar. Entonces, en este caso, pues se debe definir pues muy bien la longitud, el diámetro, los materiales y el torque con el que van ajustados los tornillos y tuercas, porque cuando llegamos a ese nivel de detalle, ya podemos ir con pasos más seguros hacia el éxito del proyecto espacial. Porque imagínense, no quisiéramos que ya estando en el espacio, un proyecto tan complejo y tan importante como la Estación Espacial Internacional se desajuste alguna pieza, alguna parte no quede integrada como debe ser, sería algo pues sumamente catastrófico, ¿verdad? Entonces, con este ejemplo, creo que ustedes ya pueden tener una idea de los desafíos que existen en estos proyectos y los riesgos que existen al tomar cualquier decisión que afecte el diseño, ¿verdad? Y bueno, en estos sistemas definitivamente hay mucha complejidad en la interacción de los elementos y también hay comportamientos que no podemos simularlos perfectamente hasta que no se está en el espacio. Entonces, con este ejemplo, ya vamos a la primera sección, ¿verdad? Los desafíos en proyectos espaciales. Empieza con la complejidad en el diseño. Si en pantalla vemos un modelo CAD del motor de un cohete Falcon 9 de SpaceX y como se puede observar, el diseño tiene un arreglo de partes con distintas geometrías, materiales y propósitos. Si diseñar algo como esto y que funcione no es una tarea sencilla, es un proceso complejo donde se consideran pues, diversos factores a calcular para que no solo pueda funcionar en las pruebas en tierra, sino también que funcione en el espacio. Además, luego de diseñarlo, pues debemos hacer simulaciones para determinar si cumple con todos los requisitos antes de fabricarlo, porque imagínense si tenemos este motor, lo diseñamos y no hacemos ninguna prueba, ningún cálculo y vamos directamente a hacer alguna prueba, si lo construimos puede que falle, perdamos tiempo y recursos, lo cual está lejos de lo ideal. Entonces, la contrapropuesta, ¿verdad? Es utilizar los sistemas de ingeniería. Aquí vemos una vista de sistemas de cómo hacer un diseño y definimos el proceso de diseño como una descomposición lógica de las expectativas de los interesados y la definición de los requerimientos que entrega una solución de diseño definido en el nivel más específico de detalle. Entonces, esto básicamente nos indica que antes de hacer el modelo 3D o los dibujos o cualquier cuestión del diseño, debemos estar seguros de hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, el primer paso es definir todas las necesidades, metas, objetivos, restricciones y criterios de éxito de la misión, ¿verdad? Y luego, ya teniendo todo eso en mente, definimos los requerimientos funcionales. Ahí es donde ya definimos parámetros de éxito para la operación, para la integración de los sistemas y también toda la parte de seguridad y riesgos. Entonces, teniendo todo esto, ya se desarrolla una arquitectura del sistema que nos permite diseñar una solución. Entonces, es como el proceso antes de pasar a la parte de diseño técnico, ¿sí? Y es que no solo pues debemos asegurarnos que el diseño cumpla con esa funcionalidad o con esa expectativa de la misión, sino que también debemos asegurarnos que se pueda fabricar. Que sí, una vez que ya tenemos el diseño, debemos asegurar de poder fabricarlo con el equipo o la tecnología disponible. Pero ¿qué es lo que sucede? Ni las máquinas que usamos para fabricar las piezas, ni las personas o los técnicos que lo usan son perfectos. O sea, siempre va a haber cierto grado de error, equivocación o que tal vez el material no sea el más adecuado. Entonces debemos ser cuidadosos con detalles como la tolerancia aceptable en nuestro proyecto, ¿sí? Lo que me lleva a la complejidad en manufactura, ¿sí? En pantalla vemos este concepto de tolerancia
que, por ejemplo, si estamos definiendo que el tamaño de una pieza va a ser de 50 milímetros, tenemos que definir una tolerancia pues bastante eh, pequeña cuando son proyectos con muchísimas piezas, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo tenemos una tolerancia de más o menos 0.1 milímetros. Entonces, establecemos esos límites aceptables para las piezas y si se exceden estos límites, existe el riesgo que las partes no se puedan ensamblar, que exista interferencia o que queden muy flojas las piezas por el otro lado y que el proyecto falle. Bueno, en el lenguaje cotidiano solemos usar las palabras de complicado y complejo como sinónimos, pero creo que es importante que veamos cuáles son sus significados y cuál es la diferencia. Entonces, un sistema complicado es un sistema que tiene elementos cuyas relaciones entre sus estados pueden ser entendidas y comprendidas con suficiente certeza de su causa y efecto. ¿Sí? Es algo que aunque sabemos que no es sencillo, sí lo podemos entender o si lo leemos, si lo analizamos un poco, pues ya vamos a saber cómo funciona exactamente. En cambio, un sistema complejo es un sistema con elementos cuyas relaciones entre sus estados están estructuradas de una manera que no puede ser completamente comprendida, lo que conduce a la incertidumbre entre causa y efecto. Entonces, hay cuestiones en los proyectos espaciales donde no sabemos cómo se va a comportar ya cuando esté en el espacio. Si bien podemos hacer cálculos, simulaciones para asegurarnos que todo funcione como debe ser, siempre puede pasar algo aleatorio o alguna propiedad emergente, como vamos a ver después. Eh, y también, pues como para hacer un poco más tangible este concepto, en el caso de puentes a veces se ve pues esta resonancia, ¿verdad? Cuando está junto con la frecuencia natural y entonces tienden a fallar o a moverse de una forma aleatoria, ¿verdad? Entonces, con este tema, pues están las propiedades emergentes y esto significa, pues, un fenómeno en el que un sistema tiene propiedades que son diferentes de las propiedades de sus elementos individuales. Y estas propiedades solo surgen cuando los elementos se reúnen e interactúan. Entonces, por ejemplo, si pensamos en algún teléfono, alguna computadora, si vamos solo a los principios fundamentales de los distintos materiales que tiene y los unimos, por así decirlo, no va a tener el mismo comportamiento que cuando ya lleva un proceso de manufactura y de integración y pues que ya lo está utilizando un usuario, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, pues el todo es diferente de la suma de sus partes y entonces las propiedades emergentes de un sistema no pueden conocerse hasta que se observen las interacciones. No puede predecirse examinando solo los elementos individuales, sino que van a haber cosas que sucedan hasta que ya hemos integrado el satélite o el cohete o cualquier vehículo espacial. Luego están el tema de los costos y recursos. Y es que este es un desafío muy grande, especialmente en algunas regiones del mundo como la nuestra, porque no solemos tener un acceso tan fácil o tan abierto a materiales de grado aeroespacial. Entonces, por ejemplo, en pantalla tenemos una imagen de una empresa de Reino Unido que se encarga de vender y distribuir materiales de grado aeroespacial. Cambio, nuevamente en otros países pues no tenemos tal vez ese acceso tan fácil y por lo tanto los costos son más elevados, la disponibilidad es mucho menor y por eso debemos ser como más cuidadosos con ese material porque una vez lo utilizamos y pues fallamos en la fabricación, por así decirlo, cuesta que podamos repetirlo. Entonces, por ejemplo, este tipo de aluminios de grado aeroespacial tienen propiedades mecánicas que lo hacen idóneo para ser utilizado en estas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, sí debemos ser muy cuidadosos y es un desafío este tema de la fabricación de piezas con materiales como este. Luego, otro de los desafíos en los proyectos espaciales son las condiciones ambientales, ¿sí? Cuando lanzamos un proyecto al espacio, eh, pues está sometido a diferentes condiciones, por ejemplo, de vibración
cuando es transportado en un cohete. Entonces, todo eso debemos calcularlo, simularlo y probarlo antes de enviarlo al espacio, porque ¿qué sucede si la prueba de vibración falla? Si el satélite se destruye, se desensambla o pasa algo emergente, pues es una mala noticia, ¿verdad? Entonces, sí debemos hacer todas esas simulaciones y pruebas para que no enviemos algo al espacio y que pues llegue destruido o que al zafarse estas piezas pues afecten otros proyectos que vayan en ese cohete, ¿verdad? Entonces es importante asegurar que, pues, por ejemplo, el satélite no entre en resonancia y se produzcan estos comportamientos que lleven a una falla. Por otro lado, están las condiciones de temperatura, ¿sí? También debe evaluarse para asegurar que los materiales y mecanismos soporten los cambios de temperatura mientras está orbitando en el espacio o mientras está cumpliendo su misión, ¿verdad? Y este tema, pues tan complejo, lo podemos abordar también en otra presentación, ¿verdad? Y para finalizar esta sección de los desafíos, pues está también todo el tema de los factores externos, como cambio en presupuestos, avances tecnológicos, eventos naturales, disrupción en cadena de suministro y muchísimos más. Entonces, ahora que ya vimos pues todos los desafíos o una buena parte de los desafíos cuando se están haciendo proyectos espaciales, pues vamos a ver cómo NASA gestiona los riesgos en sus proyectos, ¿sí? Entonces, este handbook se puede encontrar en línea, ¿sí? Tiene mucha información valiosa acerca de la toma de decisiones basada en riesgos. Entonces, nos va guiando en las metodologías que utiliza NASA, en qué herramientas toman para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, antes de adentrarnos a estos métodos, vamos a discutir un poco la historia de la gestión de riesgos en NASA y por qué es tan influyente y es algo que tal vez no se discute mucho. Es como una breve historia, ¿verdad?, de esta gestión de riesgos. Eh, en el caso del programa Apolo, pues en 1961, John F. Kennedy declaró que esta nación debe comprometerse a alcanzar el objetivo antes de que termine la década de llevar un hombre a la Luna y traerlo de regreso a la Tierra de manera segura. En 1967, el Apolo 1 experimenta un incendio en la cabina durante el ensayo de lanzamiento, lo cual resultó en la muerte de 3 tripulantes. En 1967, la Junta de Revisión de Accidentes identificó que la posibilidad de incendio se había descartado debido a que el cohete no estaba cargado de combustible. Sí, entonces, esta atmósfera presenta graves riesgos de incendio. Y también en 1967, la Junta de Revisión recomendó que la seguridad se considere más importante que el cronograma. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, se tuvieron que perder algunas vidas para que se dieran cuenta que hay que ponerle más atención a los riesgos que a los tiempos de entrega, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza pues esta concientización o esta generación de herramientas y metodologías para gestionar el riesgo. Entonces, en 1969, pues el Apolo 11 aterriza con éxito en la Luna en el primer intento y durante el descenso múltiples alarmas del programa hicieron que la computadora de guía tuviera que posponer tareas para evitar una abortación, lo cual estaba diseñado para hacer. Entonces quedaron 25 segundos de combustible debido a un sobrepaso del sitio. En 1970, el Apolo 13 experimentó la pérdida de oxígeno en la celda de combustible debido a la ignición de aislantes debido a un cortocircuito. La Junta de Revisión concluyó que el accidente no fue resultado de un mal funcionamiento al azar en un sentido estadístico, sino más bien de una inusual combinación de errores junto con un diseño algo deficiente y poco indulgente. Y en 1972, Apolo 17 fue la última misión a la Luna. Entonces, imagínense, o sea, ya estaban indicando esta junta de revisión que el accidente no había sido el resultado de un mal funcionamiento al azar, sino que era una inusual combinación de errores que no lo habían visto, no lo habían tomado en cuenta, y eso estaba acompañado de un diseño algo deficiente, ¿sí? Entonces, eso es una sección pues muy importante, ¿verdad? Entonces,
Joseph Shee, gerente del programa Apolo, declaró: suponiendo que todos los elementos, desde la propulsión hasta el encuentro y el soporte vital, se hicieran igual o mejor que nunca antes, se perderían 30 astronautas antes que 3 regresaran a salvo a la Tierra. Mike Collins, el piloto del módulo de comando Apolo 11, describió la situación como una frágil cadena de eventos. Entonces, se llevó a cabo una evaluación de riesgos probabilísticos para evaluar la probabilidad de éxito y se indicó que la posibilidad de éxito era menos del 5%, lo cual podría causar un daño irreparable si se hicieran públicos los números, ¿sí? Entonces, sí habían hecho los cálculos, sí sabían que pues esa posibilidad de éxito era menos del 5%, pero por temas hasta cierto punto de vista políticos o de cómo el público iba a estarlos viendo, pues no quisieron hacer públicos esos números en su momento, ¿verdad? Posteriormente, pues se canceló este análisis de riesgos probabilísticos, eh, y pues NASA abandonó la evaluación numérica y se pasó a algo más cualitativo, donde podían pues, mantener una posibilidad de riesgos más beneficiosa, voy a decir. Entonces, los escenarios que llevan a un rendimiento degradado en relación con una o más medidas de rendimiento, por ejemplo, escenarios que resultan en lesiones, fatalidades, destrucción de activos clave, o escenarios que resultan en excedencias de límites de masa, escenarios que resultan en sobrecostos, en retrasos en el cronograma. Todo eso es como NASA define el riesgo, ¿sí? La probabilidad cualitativa o cuantitativa de que ocurran esos escenarios y las consecuencias, la gravedad cualitativa o cuantitativa de la degradación del rendimiento que se producirían si ocurrieran esos escenarios. Entonces, ya vimos un poco cómo fue esa historia de los riesgos. Ya ahorita vimos cómo NASA define qué es el riesgo. Entonces, vamos a ver cuál es esa metodología que tienen para tomar decisiones. Y este proceso de toma de decisiones involucra 3 etapas y 6 pasos. Las etapas son identificación de alternativas, análisis de riesgo de las alternativas y selección de la alternativa informada por el riesgo. Y los pasos son comprender las expectativas de las partes interesadas, compilar alternativas viables, establecer el marco y elegir los métodos de análisis, realizar el análisis de riesgos y documentar los resultados, desarrollar compromisos de rendimiento normalizados por riesgos y deliberar y seleccionar una alternativa y documentar la justificación de la decisión. Entonces, aquí vemos pues, cuáles son esos 3 pasos, esas 3 etapas más bien, en los 6 pasos. Y entonces iniciamos definiendo esos objetivos de alto nivel. ¿Sí? El método propone la definición de objetivos que se descomponen en objetivos de seguridad, técnicos, de costo y de cronograma. Pero si vemos de izquierda a derecha, o sea, el primero que aparece es el de seguridad. Eso es debido a lo que discutimos previamente de la importancia que NASA le pone a riesgo y a su gestión. Y de último, de izquierda a derecha, vemos los objetivos del cronograma. Es decir, que es mejor tener atrasos en el proyecto a que tengamos alguna falla que pues, sea catastrófica tanto en pérdidas materiales como pérdidas de los astronautas, ¿verdad? Entonces, estos objetivos, ¿verdad?, se vuelven a descomponer, se agarran objetivos específicos que se relacionan con el rendimiento del sistema, ¿verdad? Y ya que tenemos todos esos objetivos, pues ya es más fácil ir diseñando lo que vamos a construir, ¿verdad? Entonces, en el segundo paso, ¿verdad?, tenemos aquí en pantalla un ejemplo de un árbol de decisiones partiendo de la misión de alto nivel de una exploración a Marte. ¿Sí? Entonces, con este tipo de mapas se toman decisiones informadas acerca del tipo de misión, el despliegue de la carga útil e incluso el tipo de propulsión. Aquí podemos ir comparando alternativas y obtener información para tomar una mejor decisión, ¿verdad? Ahí vamos analizando cuál de los caminos es el que más nos conviene, básicamente, y vamos anotando ahí cuáles son esos
esos requerimientos que estamos cumpliendo o por qué estamos eligiendo uno de estos caminos y no el otro, eh, ¿verdad? Para tener ahí toda esa trazabilidad de toma de decisiones. Luego, este gráfico pues, representa el costo de un proyecto y la distribución de la probabilidad de los resultados, ¿sí? Desde la contingencia del proyecto a partir del costo base hasta el costo final que presenta pues, un riesgo para el presupuesto del proyecto y para el negocio, si es alguna empresa privada, por ejemplo. Entonces, aquí lo importante es que tengamos la mayor probabilidad de éxito en nuestro proyecto y que minimicemos el riesgo que algo falle, que algo no funcione o que ya estando en el espacio, pues que el proyecto no funcione, ¿verdad? Eh, Luego tenemos aquí otra de las herramientas, la del último paso en esta metodología de toma de decisiones de riesgo informada, donde tenemos un algoritmo de decisiones que se llevan a cabo para seleccionar una alternativa para elegir pues el mejor caso del proyecto. Por ejemplo, si estamos eh, comparando ciertas arquitecturas de los sistemas, pues cuál sería la que tenga, la que más se adapte a lo que las partes interesadas están buscando, eh, preliminarmente cuál es la que presenta menos riesgos, cuál es la que tiene una mejor posibilidad de éxito, un mejor rendimiento teórico y eh, bueno, ahí la combinación de análisis o técnicas cualitativas y cuantitativas para determinar pues qué es lo que más, qué es lo que más nos conviene, siempre partiendo de la identificación, el análisis y la iteración en el diseño. Entonces ya vimos cómo pues NASA gestiona los riesgos. Ahora vamos a ver cómo NASA gestiona la complejidad en sus proyectos. Y ahí es donde vemos este otro handbook que también se puede encontrar en línea y tiene información sumamente interesante y aplicable para cualquier tipo de proyecto espacial o incluso cualquier proyecto tecnológico, ¿verdad? Y es un recurso, pues, nuevamente muy valioso. Y es importante aclarar que no se refiere a una ingeniería de sistemas informáticos o digitales, sino más bien en el sentido más amplio de la palabra sistema. Y entonces yo sé que ustedes están preguntando qué es un sistema o qué es esto que estoy discutiendo el día de hoy, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es un sistema? Pues podemos definir un sistema como la combinación de elementos, ya sea técnicos, naturales o sociales, que interactúan en forma de productos, procesos y interactúan con personas también, combinándose, integrándose y sintetizándose para entregar una capacidad que puede ser cualquier cosa, desde un satélite, un cohete, un teléfono, una computadora, o un sistema social como un país, una organización o cualquier cosa, básicamente. Entonces, pues un sistema normalmente es cualquier objeto tangible o intangible que presenta un comportamiento y está conformado por elementos relacionados entre sí. Tenemos la frontera del sistema, donde pueden existir flujos de energía, información, flujos materiales, incluso de dinero y otras cosas. Y ahí estos sistemas van interactuando a su vez con otros sistemas, ¿verdad? Entonces, para ir aterrizando esta idea de la vista de sistemas, voy a mostrarles esta imagen. Y esta es una vista de sistemas de un satélite. ¿Sí? Los elementos del satélite están contenidos en la frontera delimitada por las líneas punteadas. Entonces, a través de esta frontera existen intercambios de energía e información entre los subsistemas que componen el satélite. Podemos mencionar entre esos sistemas que usualmente se encuentran en un satélite, la computadora a bordo, la carga útil, que es donde está usualmente el experimento. Podemos mencionar el control térmico, el sistema de potencia eléctrica, el sistema de comunicación y el sistema de determinación y control de actitud. Entonces, esta es nuevamente la vista de sistemas de un satélite, cómo van interactuando las distintas partes, los distintos elementos, ¿sí?
para que funcione como un todo, como un dispositivo único. Entonces, esta sería pues, ya la vista en un diseño 3D, ¿verdad? Aquí vemos entonces los subsistemas que mencionamos antes, tal como potencia, comunicación, computadora, carga útil. Entonces, todos estos sistemas van interactuando entre sí, generando comportamientos distintos a la suma de cada una de las partes, ¿verdad? Como se mencionó antes con todas las propiedades emergentes. Entonces, el comportamiento de cada una de las partes. Ahora vamos a hacer como un zoom out, vamos a ver más general a qué otras cosas interactúan con un satélite a nivel de sistemas, ¿verdad? Los distintos módulos o componentes, ¿verdad? El satélite va a estar interactuando con otros sistemas como el eh, vehículo, ¿verdad? El cohete, las estaciones de control en tierra, y va también a interactuar obviamente con personas, con científicos, con ingenieros, con gerentes de proyecto, de producto, con las partes interesadas del proyecto, eh, ¿verdad? Entonces, todo tiene relación, o sea, no podemos pensar únicamente en los sensores sin pensar en las condiciones ambientales, como mencioné, uno de los desafíos anteriormente, ¿verdad? Entonces, debemos ser capaces de conocer y analizar las relaciones que existen entre estos elementos, entre estos sistemas, para asegurarnos que el diseño, la fabricación y la operación sean lo más exitosas posibles. Entonces, quizá habla mucho de esa gestión de la integración, esa gestión de la complejidad, porque por ejemplo, si no tomamos en cuenta los sistemas de comunicación entre el satélite y la antena de control en tierra, pues puede que no se puedan comunicar, entonces no le vamos a poder enviar comandos al satélite o el satélite no va a poder enviarnos información. Entonces, puede que todo esto suene un tanto desordenado, pero básicamente es una máquina con muchas partes en movimiento y por eso es recomendable sistematizar los procesos basados en los ciclos de vida de un proyecto. ¿Y cómo podemos hacer eso o cómo NASA propone que se haga eso? Pues con este modelo. Y este modelo, eh, pues es el ciclo de vida de un proyecto, empezando con el diseño a nivel de sistema, luego con el management de los procesos técnicos y finalmente con los procesos de realización de un producto. Entonces empieza desde el más alto nivel nuevamente con los requerimientos que van desde eh, pues desde las partes interesadas hasta que ya vamos definiendo todos los requerimientos técnicos que nuestro sistema necesita, ¿verdad? Están luego también todos los procesos técnicos para ir planificando, controlando, evaluando y tomando decisiones hasta que llegamos al final del ciclo de vida del proyecto, que es cuando ya terminamos el diseño específico, evaluamos que ese diseño específico sí sea el adecuado, ¿verdad? Y ya podemos proceder a la fabricación, ¿verdad? Entonces empezamos desde un diseño conceptual de un sistema hasta ya un producto terminado. Y en esto mismo pues tenemos diferentes líneas base de de los proyectos, ¿verdad? Está la línea base funcional, que es la arquitectura del sistema con los aspectos pues más completos, ¿sí? Donde tenemos la propuesta de qué es lo que va a ser nuestro sistema, nuestro satélite, nuestro producto, cómo va a responder a los requerimientos y pues empezamos a ver cuáles son esos elementos funcionales. Luego tenemos la segunda línea base, que es cuando ya implementamos aspectos del diseño completo, ya tenemos pues una revisión preliminar del diseño y vemos si el diseño cumple con los requerimientos del sistema en cuanto a costo y pues tiempo del proyecto también, y establecemos entonces las bases para continuar con el diseño detallado, que es la última línea base, la línea base de producto, donde tenemos pues, ya toda la parte completa del diseño, la fabricación y la validación para saber si es algo operativo o no.
¿verdad? Porque nuevamente, antes de enviarlo al espacio, pues debemos hacer estas pruebas, estas validaciones de las condiciones ambientales, como son las pruebas de termovacío y las pruebas de vibración. Luego, aquí tenemos otra de estas herramientas que NASA utiliza para gestionar la complejidad, ¿verdad? Y aquí entonces tenemos cómo vamos viajando de esa decomposición lógica hacia procesos que nos permitan la gestión de la configuración del sistema, ¿verdad? Tenemos las diferentes líneas base de nuestros modelos, los requerimientos técnicos y vamos permitiendo que nuestro diseño vaya evolucionando hasta que ya sea algo que cumple con los requisitos técnicos, cumple con las especificaciones del sistema, con las especificaciones del producto, con las expectativas de las partes interesadas, que cumpla con los procesos de integración de los distintos sistemas, los distintos módulos, eh, el proceso de verificación del producto, su validación y pues su operación y su funcionamiento, ¿verdad? Todo el ciclo de vida de proyectos, desde que se concibe la idea hasta que se ejecuta, se envía a operación e idealmente también tomar en cuenta pues cómo va a ser ese final de la vida del proyecto, porque cada vez está sonando más el tema de la contaminación espacial y entonces si desde la fase de diseño ya consideramos cómo pues podemos autodestruir el satélite para que no se quede ahí orbitando durante mucho tiempo, pues sí podemos tomarlo en cuenta y es algo bastante útil, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco estas ventajas de aplicar el enfoque de la ingeniería de sistemas ya en los proyectos espaciales, ¿verdad? Y aquí está una gráfica también del Systems Engineering Handbook, donde indican que cada vez es más costoso hacer un cambio en el diseño. La mejor, el mejor momento para hacer un cambio en el diseño es cuando estamos en la fase de diseño, cuando estamos todavía analizando los conceptos, ¿verdad? En cambio, si queremos hacer eh, pues alguna corrección o algo cuando ya está operando el proyecto espacial, pues va a ser algo, un costo del 100% del proyecto, ¿verdad? Porque pues ya no vamos a poder hacer nada si ya está el satélite orbitando y quizás queremos cambiar alguna pieza, algún componente, ya no se puede hacer nada. Entonces es muy importante tener en cuenta pues estos ciclos de vida del proyecto y cómo van cambiando los costos, eh, pues si necesitamos hacer algún cambio, ¿verdad? Y ahí se ve pues cada una de las revisiones que propone NASA y que son las que hacen en sus proyectos, ¿verdad? Desde la revisión del concepto de la misión, la revisión de los requerimientos del sistema, la revisión de la definición del sistema, la revisión preliminar del diseño. Luego, pues una de las más importantes es la revisión crítica del diseño, ya cuando tenemos un diseño detallado. Luego la revisión de integración del sistema para saber que cada una de las partes se va a integrar y va a funcionar adecuadamente. Tenemos también la revisión eh, de operabilidad del sistema, o sea, si ya está listo para que lo enviemos al espacio o si hay algo que todavía debemos ajustar, ¿verdad? Porque nuevamente una vez ya está en el espacio ya es difícil que hagamos algún cambio o que hagamos alguna corrección. Y finalmente, pues la revisión de ese desecho del proyecto, ¿verdad? O sea, qué tan fácil va a ser eh, pues desechar el proyecto una vez ya haya cumplido su ciclo de vida y haya cumplido pues su objetivo. Esa es pues una de las grandes ventajas, ¿verdad? Con eso atacamos el desafío de los costos y recursos que vimos al inicio. Y otra de las ventajas de aplicar pues, herramientas de la ingeniería de sistemas en proyectos complejos es poder visualizar las dependencias entre subsistemas, ¿sí? O sea, conocer qué necesita el proceso como una entrada y una salida
ayuda a tomar mejores decisiones en el diseño del proyecto, porque de esta forma sabemos qué es lo que cada módulo, información en términos de energía o en términos de cualquier eh, cuestión, ¿verdad? Incluso nos ayuda para saber qué tareas en el proyecto podemos pues iniciar antes de cuál otra o dónde existen esas dependencias o continuidad en el proyecto, ¿verdad? Entonces así vamos construyendo este tipo de matrices para poder saber cuáles son los sistemas pues más importantes, por así decirlo, los que más influyen en el comportamiento y el funcionamiento. No, este es pues otro tema a discutir, ¿verdad? Que es el uso de la arquitectura de sistemas. Sí, o sea, con todas estas herramientas de sistemas, pues es fácil o se hace un poco más simple todos los procesos complejos que existen, por ejemplo, cuando se tiene un satélite y entonces tenemos ahí esa vista en un alto nivel de cómo se va a comunicar con las estaciones de control, cómo eso se va a transmitir la información a los centros de operación de misión, ¿verdad? O sea, todos los procesos y elementos que se necesitan para una misión exitosa, básicamente. Entonces podemos observar interacciones entre el satélite, estaciones de control en tierra, los procesos de adquisición de datos, distribución de datos, la telemetría y el envío de comandos. Es que es algo que se ve bastante complejo, pero si lo vamos analizando como por cada sección o por cada subsistema, se vuelve algo pues un poco más simple, ¿verdad? O algo complicado y ya no algo complejo. Entonces, esto es como una buena fase inicial para cuando estamos diseñando algún proyecto, ¿verdad? Porque así ya sabemos hacia dónde debe ir, cómo debe funcionar, cómo debe operar nuestro sistema. Comandos, entonces, pues esta es esa arquitectura operativa, ¿verdad? Ahí vemos también pues, todos los instrumentos, todas las personas involucradas también, incluso en este ejemplo. Y bueno, también si ya estamos en una fase avanzada del proyecto, pero necesitamos hacer un cambio, porque pues de verdad necesitamos hacerlo, debemos gestionarlo. Y entonces ese proceso de gestión del cambio también es algo que podemos descubrir o podemos aplicar con los conceptos de los sistemas de ingeniería. Aquí se ve una gráfica nuevamente de este handbook, en donde tenemos pues ese proceso de cómo origina el cambio, cuál es la función en pues esta persona que se va a encargar de gestionar el cambio, las revisiones que se deben hacer, las organizaciones responsables y cuáles son las acciones a cumplir para asegurarnos que ese cambio no, no influya en formas que no conozcamos en otras partes del proyecto, porque ahí es donde aumenta mucho más el riesgo de que algo falle o que suceda pues, una falla en cadena, como vimos en esa breve historia de la gestión de riesgos de NASA. Luego, aquí tenemos pues una gráfica de cómo a través de los ciclos de vida del proyecto, pues podemos ir implementando esas revisiones, ¿sí? Que comenté, o sea, la revisión de la definición de los requerimientos, la definición del sistema, la evaluación del diseño, de la operabilidad, de saber si ya está listo, básicamente. Entonces tenemos pues esa fase de formulación, de implementación, así como en un alto nivel, todas las aprobaciones que deberíamos conseguir para el proyecto y las con las subfases entre el estudio de los conceptos, el desarrollo de conceptos y tecnología, el desarrollo de diseño preliminar y adaptación de la tecnología, el diseño pues detallado y la fabricación, el ensamblaje del sistema, la integración y la validación, pues el lanzamiento y la revisión, la operación y su uso, ¿verdad? Y luego el cierre del proyecto, ¿sí? O sea, cuando ya se completa el ciclo de vida, ¿verdad? Y se completa el proyecto.
¿no? Y eso me lleva ya a las conclusiones de la presentación del día de hoy. Y básicamente son tres. Existe riesgo en todas partes, en cualquier proyecto, sistema o proceso, pero debemos gestionarlo y tomar decisiones informadas para evitar fallas catastróficas. La complejidad existe en todos los sistemas y procesos, pero gestionando esa complejidad se vuelven más sencillos los problemas a resolver. O sea, vamos dividiendo este gran problema que tenemos ya en porciones más pequeñas, lo podemos atacar de una forma más fácil y crear una cultura de ingeniería de sistemas, fomentando valores holísticos y planteando misiones desde un alto nivel, simplificando entonces el proceso de diseño, porque como vimos, ¿verdad? Si empezamos desde un alto nivel del sistema y decimos, ok, esto es lo que se debe cumplir, estos son los elementos que deberíamos incluir en nuestro proyecto, ya es más fácil pues ir diseñando, sabiendo hacia dónde vamos o teniendo pues ese norte, ¿verdad? Esa dirección y ese conocimiento, básicamente, de qué es lo que estamos buscando que haga nuestro proyecto. Porque nuevamente, cuando ya enviamos al espacio el satélite, o el vehículo espacial o cualquier proyecto, pues ya no podemos hacer mucho. Podemos hacer cuando ya esté eh, operando en el espacio, o hacerlo sería increíblemente costoso. Entonces, si desde el inicio empezamos delimitando bien cuáles son los objetivos del proyecto, cuál es el comportamiento que buscamos en el sistema, pues va a ser algo mucho más sencillo y menos complejo. Entonces, respondiendo a esa pregunta con la que inicié la presentación, para diseñar una estación espacial, pues podemos aplicar estas herramientas y conceptos que vimos el día de hoy, o sea, acceder a esa información que está en línea, ¿verdad? El handbook de ingeniería de sistemas y el handbook de gestión de riesgos de NASA para poder delimitar de una mejor forma nuestros proyectos y entonces disminuir pues esa probabilidad de falla, ¿verdad? O disminuir la probabilidad que pues no estemos diseñando algo que sea acorde a las necesidades del proyecto o a las necesidades del experimento que estamos haciendo, ¿verdad? Y con el tema de materiales, ¿verdad? Que pues en nuestra región es un poco más complicado conseguir ese tipo de materiales de grado aeroespacial, entonces no tenemos tanto margen de error, ¿verdad? Sino que sí debemos tener pues ya todo listo y ser muy cuidadosos en la parte de fabricación para que no existan pérdidas de recursos, ni de tiempo, ni de nada más. Entonces, pues muchas gracias por su atención